Bueno, pasamos al punto 2, que es protección contra descargas atmosféricas, a cargo del ingeniero Gustavo Batuone, miembro integrante de las comisiones de protección contra descargas atmosféricas y equipamiento de protección contra rayos del IRAM. Así que, Gustavo. Bueno, después de mucho hablar con colegas sobre qué tema podríamos discutir sobre el tema de descargas atmosféricas, un tema que es bastante místico. Esta vez decidimos hablar de algo por el cual estamos pasando en nuestra realidad argentina. Y que es el tema de instalaciones que vemos permanentemente que no están bien hechas. Y en este caso lo que vamos a hablar es sobre los nuevos aspectos legales y normativos en Argentina sobre los pararrayos no convencionales, los comúnmente denominados pararrayos de gran radioacción, pararrayos con dispositivo de cebado, pararrayos de tipo disipadores de tormentas, es decir, que donde coloco ese aparato el rayo no pega, realmente como jugar a ser Dios, ¿no? Un poco. Y otros que son los inhibidores de descarga de rayo. Entonces, luego de muchas discusiones entre distintos integrantes del comité sobre este tipo de captor, se ha modificado la norma de ensayo que tenía la Argentina para este tipo de captores, debido justamente al desempeño que han tenido en campo y a partir de las críticas internacionales sobre su desempeño. Entonces, para entrar un poquitito en el tiempo que tenemos, lo que me gustaría hacer es dar una pequeña base elementarísima de teoría, como para poder discutir cuáles son las características que dicen los fabricantes que tienen estos aparatos y cuáles son los resultados de la realidad. Es un tema, bueno, yo hace 20 años que voy a congresos, a estudiar con los maestros, y verdaderamente hay una posición terrible, siempre existió. Pero acá en la Argentina siempre pensamos, a mí me parece que correctamente, que uno no puede detener el avance de la técnica, no puedes aplicar el aparato cuando no está terminado. Es como que saquemos remedios sin probarlo suficientemente. Entonces, estos son los pararrayos convencionales, los tipos Franklin, los que vemos. Los tipos Franklin, los que vemos comúnmente, son la protección que da este tipo de captor es de tipo posicional, es decir, el rayo impacta en el pararrayos exclusivamente porque uno determinó la correcta posición del captor. Nada más. En este caso, el pararrayos no atrae rayo. Ningún pararrayos atrae un rayo descendente. Que es lo que quiero tratar de ver si podemos llegar un poquito con la teoría. Estos que están aquí son los dos tipos de pararrayos no convencionales. Todos los que están de la mitad para la derecha son los pararrayos con dispositivo de cebado, también conocidos como del inglés S, que es de inglés quiere decir Early Streamer Emission, es decir, que es emisión temprana del líder ascendente, que ahora vamos a ver que es el trazador que va a buscar al rayo que viene descendiendo para que genere la descarga. También lo llaman PDC, para rayos, nosotros en nuestro país lo llamamos PDC, para rayos con dispositivo de cebado. Muy bien, decía que este tipo de captores son los cuales sus fabricantes dicen de que tienen un radio de cobertura muchísimo mayor que un pararrayo Franklin clásico. Y los de este lado son captores que, dependiendo de la tecnología, el efecto es el mismo, donde teóricamente uno lo coloca, el rayo no debería impactar. Uno se llama CTS o DAS, que es sistema de
sistema de disipación, y el CTS es el Charge Transfer System, sistema de transferencia de carga, que lo que pretende, este que está aquí abajo, es de alguna manera ionizar la nube, ir descargándola como si fuera una sangría de a poco, para que la descarga no se produzca dentro de la zona protegida por este dispositivo. Y el que está aquí lograría el mismo efecto por el hecho de inhibir el lanzamiento del líder ascendente o trazador ascendente, que es el que conecta con el líder descendente, con el rayo descendente que baja para formar la descarga que nosotros vemos. Ni la descarga descendente ni la descarga ascendente normalmente nosotros no la vemos, nosotros vemos el impacto de retorno o la descarga final. Esta nota la saqué para aquí, para este congreso, de un maestro, autor de varios libros, un brasileño que se llama el profesor Silverio Bisacro, y me gustó en pocas palabras lo que puso. El tema de descargas atmosféricas presenta una innegable complejidad, tanto en lo que se refiere a la naturaleza física del fenómeno como a sus efectos. Tal complejidad y el carácter aleatorio, yo diría aleatorio, estocástico y a veces caprichoso, como poner una palabra no técnica, de las descargas tornan difícil su abordaje y enfoque, y posiblemente sean responsables de su tratamiento místico, muchas veces relleno de efectos pirotécnicos sobre este tema. Permanentemente encontramos instalaciones donde con errores tremendos debido al desconocimiento del fenómeno en sí. Muchas veces se piensa que por el hecho de ser una norma, aunque esté bien hecha, vamos a estar salvos o vamos a disminuir el riesgo. Y sinceramente, el tema es muchísimo más complejo. Antes de entrar en cualquier tema técnico, yo a veces le digo a todos, si verdaderamente el tema de descargas atmosféricas fuera a poner para rayos, lo enseñamos en la primaria, porque el tema es extremadamente más complejo. Entonces a veces me miro al espejo y después de que supero el susto, digo, o yo soy muy mediocre y no me da para esto, que para poner fierritos parados arriba de un techo, o este tema es extremadamente complejo. Yo les aseguro que después de casi 20 años de ir a los congresos, conocer a los maestros del mundo, el tema es extremadamente, como es estadístico, como es un fenómeno aleatorio, estocástico, solamente se puede tener éxito trabajando de manera obsesiva y tomando en cuenta las pequeñas cosas que parecen obvias y darle la importancia que tienen. Porque si no, después uno no les encuentra las causas a las cosas. Y cuando uno trabaja con un sistema de protección contra rayos, uno tiene que asumir un riesgo. Ese riesgo uno lo puede, de la misma manera que uno asume un riesgo cuando sube un avión. O sea, pero ese riesgo es cuantificable y tiene un número, la incertidumbre no. Ese número lo podemos hacer tan pequeño como querramos, en función del costo. Pero la incertidumbre no tiene valor. Entonces, la única manera de vencer fenómenos de los cuales solamente se puede entender desde el punto de vista estadístico es trabajando de manera sistemática y obsesiva. Y yo les aseguro que como el rayo destruye todos tipos de maquinarias, desde los seres humanos, el daño a los seres humanos, la muerte de los seres humanos, hasta todo tipo de equipo, interacciona con todas las instalaciones. Uno muchas veces lleva a cabo instalaciones de protección contra rayos trabajando en otras cosas. Si yo integro bien mis puestas a tierra, a lo mejor cuando tenga que instalar mi sistema de protección contra rayos no necesita hacer nada. Y muchas veces el pararrayos, mal llamado pararrayos, es solamente un componente del sistema y muchas veces es el menos importante. Entonces, uno de los problemas que tenemos aquí en el país es que permanentemente los profesionales de la CRT, los profesionales de la compañía de seguros, a veces los propios profesionales de las propias plantas, generan malas especificaciones y llaman pararrayos
a lo que debería llamarse un sistema. Y el pararrayos es solo un componente. Entonces yo vengo, les instalo pararrayos, cumplo una pequeña parte de la norma y nadie puede decir que yo le instalé algo con pararrayos conforme a norma. Pero eso es un sistema. De ninguna manera. Y eso justamente está relacionado con las terribles cantidades de fallas que tenemos en nuestro país. Más allá de los desastres de instalación y de las estafas que sufren muchísimas empresas. Es muy difícil explicar al cliente cuando ya gastó que realmente fue engañado, es durísimo. Piensa que uno es la NASA y uno está hablando que en definitiva, cuando uno empieza a entrar en el tema, empieza a hablar de cosas elementales y de sentido común. Y muchas veces nos cuesta muchísimo hacer entender al cliente o al usuario final que verdaderamente fue engañado y que gastó fortunas cuando podría haber gastado muchísimo menos para el mismo resultado. Voy a ir salteando cosas para compensar el tiempo. Como dije antes, la persona que se dedica a la protección contra rayos se convierte en un integrador, porque como el rayo destruye equipamientos electrónicos, destruye tendidos de datos, destruye interfaces, más allá de lo que es el riesgo humano, verdaderamente uno está siempre manejando tendidos de datos, comunicaciones, sistemas hablando de lo que habló el ingeniero anteriormente, tengo muchísimas fotos de molinos de windmills, de aerogeneradores destruidos, presentados en congresos, por no haberse tomado o por no haber tomado suficientes recaudos en el diseño. Es un tema el tema del daño en los aerogeneradores es un tema en el mundo donde los países de Europa como España, después los japoneses tienen tremendos problemas, están permanentemente trabajando para tratar de solucionar. Ni hablar del tema de la línea de transmisión. Más el país europeo más montañoso es, más problemas tienen, porque tienen que llevar las líneas de transmisión de alta tensión por arriba de la montaña. Eso la liga todo. Y como todos los sistemas en Europa, los países son chiquitos y están interconectados, existe lo que se llama el grupo del SIGRE, que eso se llama el Centro de las Grandes Redes, donde justamente se juntan todos los países para poder concatenar esfuerzos para que el daño en un país no tire abajo la alimentación del país del lado. Es muy común, hace años que están trabajando en eso. Después, justamente, por haber, fíjense, acá tengo un pararrayos. Fíjense, el rayo pega acá, por un pedazo de hormigón. El problema al edificio no le hace absolutamente nada. El problema es el descontrol que tengo con el pedazo de hormigón. ¿A dónde va a parar? Porque el rayo va a buscar el pelo del hormigón. En vez de preferir circular por aquí, por este sistema, prefiere circular y pegar e impactar en el filo. La pregunta es, acá más allá de lo que dice Inés, ¿a dónde se fue? Si esto era predecible. Yo les aseguro que esto es predecible. Y usted lo ve, y en realidad está tirando conductores, está teniendo bajadas, está haciendo cosas que usted las ve dibujadas en las normas. ¿La norma está mal? No, nosotros nos quedamos cortos. Y por muy poco dinero, en el tema de instalación y de diseño. Casos como este son permanentes. O este caso, donde las personas, ustedes ven las normas, la EIA 2184, toda la serie, sobre todo la guión 3, o la EA 92305, ustedes saben que lo que es la protección aérea e IRA trabajan conjuntamente ya desde hace varios años. Lo que es los dispositivos para la protección contra rayos, en ese caso se ocupa solamente esto. O sea que estos sketch de tendidos de bajadas de los sistemas captores que corresponden al sistema exterior de protección contra rayos, lo van a haber dibujado en muchísimos lugares. Entonces la pregunta es, acá está bajando el cable y acá el propio cable cuando pega el rayo, fíjese que hay una ventana, metros por debajo del techo, hace volar un pedazo de hormigón. La pregunta es de vuelta, ¿era predecible? Absolutamente.
Y sí, pero ¿cómo? Pero eso está escrito en la norma. No, pasa que usted se olvidó de leer la primera parte de la norma, que habla de lo que se llaman los componentes naturales de protección contra el rayo, que son aquellos componentes que cumplen una función de protección contra el rayo, pero que nunca fueron pensados para tal fin, pero que el rayo los va a utilizar irremisiblemente. Entonces, en este caso, los componentes naturales que tiene el edificio son justamente la propia estructura. Si yo tengo un conductor de 50 metros cuadrados, de 75, y tengo N cantidad de pelos en paralelo, ¿por dónde va a circular el rayo? Entonces va a aparecer una tensión diferencial en el tiempo entre este. Es como si tuviera un montón de conductores en paralelo, pero tengo 10 conductores en paralelo, pero el 9 lo dejo de un lado y otro lo pongo solo. Entonces, como el conductor para el rayo se comporta como una inductancia, ya no corre más el conductor resistivo, netamente inductivo, yo tengo una tensión en el hormigón que es L por la derivada de la corriente, L por la derivada de la corriente en este conductor, y en este caso tengo 9 veces menos una inductancia, porque por ejemplo tengo 9 pelos en paralelo, con lo cual en el tiempo tengo una diferencia de potencial en este punto y este punto y me vuela. La pregunta es, ¿por qué vuela el hormigón? Porque el rayo se comporta como un generador de corriente, no como un generador de tensión. Nosotros, los electrónicos y eléctricos, estamos acostumbrados a trabajar con generadores de tensión, es decir, generadores de tensiones ideales. Quiere decir que nosotros le pedimos corriente y en el cortocircuito esperamos que tenga la misma tensión. ¿Cierto? Es un generador de tensión ideal. Pero el generador de corriente, o sea, la peor condición para un generador de tensión es mantener la tensión en un cortocircuito. Pero la peor condición para un generador de corriente es mantener la corriente en un circuito abierto. Entonces, como es un generador de corriente, cuando se encuentra con una alta impedancia que se la está dando el hormigón que se interpone entre los pelos de hormigón que están metidos acá y el conductor de bajada, la energía disipada en este punto, debido a la inductancia, la diferencia de inductancia entre este punto, entre acá y acá, y como yo estoy inyectando corriente, la energía es I al cuadrado por R por T. El I al cuadrado depende del rayo que nos tocó. Nos tocó uno de 100 mA, nos tocó uno de 60, nos tocó uno de 30. El tiempo es el tiempo en el cual uno inyecta esa corriente. También depende del rayo que nos tocó. Si nos tocó un rayo largo, un rayo con multiplicidad, un rayo múltiple. Pero la R depende del medio. Quiere decir que cuanto más impedancia o más resistencia vea aquí, más energía se va a disipar en este punto. ¿En qué punto salta el arco? En el punto donde la tensión, donde se dan las condiciones, donde quizás el pelo se acerca un poquitito, el pelo del hormigón, y las distancias sean menores. Pero el hormigón, tomado como un cuasi aislante, no sirve absolutamente para nada porque el rayo va a perforar el aislante. Pero cuando lo perfore, lo va a perforar con una energía tremendamente grande por el R que multiplica. Cuanto menos conductor sea, más destrozo va a ser. Por eso ustedes van a ver galpones que cuando pega el rayo tiene un agujerito, y el mismo rayo con la misma especificación en un techo de teja le asegura un montón de metros cuadrados, le derrumba el techo. ¿Por qué? Porque se comporta como un generador de corriente. Lo mismo aquí, esto está sacado por el maestro profesor doctor Alexandre Piantini, que es el que está a cargo de todo lo que es protección contra rayos en la Universidad de Sao Paulo, igual que el anterior. Fíjese de vuelta lo mismo, ¿sí? Se alcanza a ver que está el aislador, grave error, seguimos usando aisladores, y acá se ve, si la amplío un poco más, se ve el pelo del hormigón. Es exactamente el mismo problema. Fíjense que esto sucede en general a grandes alturas. Es muy difícil que exista una chispa que destruya el hormigón a baja altura, porque la tensión aumenta, se considera respecto de tierra, y la mayor tensión va de abajo hacia arriba hasta que llega al punto de impacto. Generalmente, ustedes, si se fijan el factor común de la foto anterior de esta, que siempre la altura es importante para que suceda este fenómeno. ¿Se podía prever? De vuelta de la misma pregunta, absolutamente. Yo tendría que haber medido la estructura
y conocer el comportamiento de los componentes naturales, cosa que está prevista en nuestra norma I, y la cual habla la norma IEC, la serie de normas IEC y la norma AEA 92305. Lo que pasa es que no da el método, pero sí nuestra norma, pero sí dice y muestra la importancia de conocer primeramente el comportamiento de los componentes naturales de la estructura. Porque si nosotros no lo usamos, el rayo lo va a usar sin pedirnos permiso. Nuestra tarea es conocer el comportamiento natural antes de colocar bajada. Lo que pasa es que colocar bajada es más negocio. De vuelta al mismo caso. Esta la sacó baratísima por tener techo de teja. Fíjense, esta situación es predecible absolutamente. Para este captor está mal ubicada. Bueno, haciendo esta presentación vamos a hacer una pequeña teoría elementaria y básica sobre el tema de la descarga atmosférica para poder hablar sobre las reclamadas virtudes de los pararrayos con dispositivo de cebado, como para después mostrarles cuál es la postura normativa. Para que exista una descarga atmosférica, dentro de las tantas condiciones hay una que es básica y elemental, que es la situación de calor abajo y frío arriba. Para que exista una tormenta eléctrica con desarrollo, que siempre en una tormenta eléctrica hay una fase que hielo, siempre. Si no, no puede haber desarrollo de cargas eléctricas. Y tiene que haber inestabilidad en la atmósfera. ¿Qué quiere decir? Que el gradiente de temperatura en función de la altura, ¿no es cierto?, es mucho mayor que el gradiente de temperatura bajo tiempo normal. Es decir, que la temperatura en la troposfera, donde nosotros vivimos y habitamos, cuya temperatura desciende con la altura, ¿hasta dónde? Hasta lo que se llama la tropopausa, donde empieza la estratosfera. En la troposfera, a partir de unos 15 kilómetros, dependiendo de la latitud, la temperatura se mantiene constante o aumenta con la altura. Entonces, para que exista un desarrollo vertical, tengo que tener frío arriba. Cuando en el límite con la troposfera, debido a la inestabilidad, tengo un gran desarrollo vertical de las tormentas, significa que tengo frío arriba. Una prueba sencilla: cuando vamos a calentar el agua del mate, ponemos un jarrito, calentamos el agua y justito cuando está por hervir, vamos a la heladera, sacamos la cubetería y la dejamos unos 30 centímetros, nos queda un ratito. Fíjense qué pasa. Van a ver que existen corrientes verticales que aumentan el flujo del vapor. Es exactamente lo que pasa, con la diferencia de que cuando llegan arriba se van congelando. Y aparece todo un proceso que es largo, algo muy interesante, pero lo vamos a dejar. Fíjense que siempre existe un gran desarrollo vertical y siempre las nubes típicas de tormenta son chatas arriba con la típica forma de yunque. Este es otro ejemplo, una supercelda sacada de un avión, tomada por un piloto, acá lo puedo leer, está muy chiquito la máquina. Y estas son descargas. Esta, fíjense, es una descarga de tipo descendente. ¿Cómo nos damos cuenta que es una descarga descendente? Todas las normas del mundo tratan sobre los rayos descendentes. Ninguna norma trata sobre los rayos ascendentes. Que no tiene nada que ver con si una vez que existe, cuando aparece la descarga de los rayos, si el rayo sube o baja o cómo lo vemos. Es simplemente desde dónde nace la descarga originaria para producir la descarga. El rayo descendente significa que nace de la nube. Cuando hablo de nace de la nube, puede ser que nazca desde la parte inferior de la nube, puede ser que nazca desde la parte superior de la nube. Ahora vamos a ver. Fíjense que cómo reconocemos un rayo ascendente o descendente. Es muy fácil. Tiene forma de tenedor hacia abajo. Este es un rayo descendente. El rayo descendente, cuando el punto de impacto, cuando el líder descendente empieza a bajar, pero lo voy a dejar para... Primero vamos a seguir. Se lo dejo.
Acá, acá podemos ver una típica nube unicelular de tormentas. Explicar esto normalmente me llevan unas dos horas y media, 3, porque es muy importante entender esto para después poder entender cuáles son los fenómenos de los cuales nos tenemos que proteger. Pero básicamente, siempre el tope de la nube se polariza positivo. Tengo un espejo de cargas negativas. Fíjense que hay un perfil de temperaturas, aquí menos 40 en la zona de concentración de cargas positivas, y acá no alcanzo a ver, acá tengo 5 grados. Fíjense que la carga eléctrica negativa básicamente es igual, es una carga en espejo. O sea que acá podría decir que es un dipolo neutro. Sin embargo, no es así. Siempre en la zona baja, alrededor de 5 grados, hay un pequeño, ahora no me sale la palabra, una pequeña concentración de cargas positivas. Abajo, en la Tierra, justamente, por inducción electrostática, justamente voy a tener las cargas en espejo opuestas a la de la nube. Como en la base siempre tengo negativo, yo voy a tener un espejo de cargas positivas en el suelo, y menos en ese pequeño paquete, vamos a llamarlo, pero anda un poco la palabra, de cargas positivas. Fíjense que básicamente tenemos varios tipos de nubes. De la nube al aire, intercloud, o sea, entre nubes, o intracloud, dentro de la misma nube. Y el que a nosotros nos interesa, todos estos que están acá les interesa, por ejemplo, a la aviación. También interesa a la gente de comunicaciones. A nosotros, para la protección contra las cargas atmosféricas, nos interesa esto. Porque un avión se puede interponer entre esto y también está el problema. Aunque cada vez son más seguros. Seguimos. 15 minutos más y corto, como digo, ¿está bien? Y les pido disculpas. Este es cómo se vería el campo eléctrico, ¿no es cierto?, en tierra, de una nube una nube cargada donde todavía no hubo ninguna descarga de rayos. Fíjense que debajo del punto de mayor concentración de cargas tengo aproximadamente unos 15 kV por metro. Normalmente nos podemos encontrar 25 hasta 50 kV por metro. ¿Por qué es importante el campo? Vamos a hacer un ejemplo simple, por lo menos que hasta donde lleguemos nos llevamos un concepto. Cuando el mecánico eléctrico del auto quiere probar si tenemos tensión en la bujía, si el sistema de encendido funciona, lo que hace el mecánico es desconecta el cable de la bobina y lo va acercando hasta que salta la chispa. Cuando salta la chispa, ¿qué cambió? Yo voy acercándolo. ¿Qué cambió? ¿Cambió la tensión de la bobina? Cambió la distancia. Quiere decir que cambió el campo eléctrico. La tensión de la bobina se mantuvo constante. Lo que cambió fue la relación tensión de biodistancia. Hasta que llega un momento, en una distancia determinada, donde la tensión supera la tensión de eléctrica del aire y conduce. En el caso de nuestro auto, la chispa se llama, que es un criterio de shorter gap, que son pequeñas distancias. La chispa es unidireccional, es una chispa que va por un lado. Cuando hablamos de longer gaps, o sea, de grandes brechas, de grandes espacios de aire, ahora vamos a ver qué es lo que pasa, que es el caso nuestro. ¿Se entendió el concepto, no? De campo. Para estudiar lo básico y mínimo minimorum de este tema, hay varias palabras con las cuales las vamos a encontrar en los libros y yo se las traduzco. Step leader, que es el líder descendente por pasos. El upward leader, que va a ser el que lo va a ir a buscar. El upward streamer, que son descargas ascendentes que no se propagan, que quedan ahí. O sea, quiere decir que me está diciendo que hay descargas ascendentes que nunca se convierten en líder, que no se propagan, que quedan ahí. Ahora lo vamos a ver. Return stroke es la descarga, impacto de retorno, que es la verdadera descarga que nosotros vemos. El líder descendente no lo vemos y el ascendente no lo vemos, pero con buenas cámaras se puede lograr captar
Hoy día se puede captar todo. Dar líder es un proceso que se produce. ¿Vieron cuando aparece una descarga que se te lleva varias veces? Pues son varias descargas dentro del mismo flash, dentro del mismo, se llama multiplicidad de rayos. Dentro de una descarga hay múltiples descargas. Entre descarga y descarga aparece un proceso que se llama el proceso de dar líder, que es el que genera la descarga subsiguiente o subsequent stroke, que son los otros parpadeos que nosotros vemos después del primero. El ojo tiene que integrarlo y juntarlo todo como si fuera uno, pero a veces que nos damos cuenta. Y la distancia de impacto es una característica de los rayos que es fundamental para la protección contra rayos, que nos permite predeterminar estadísticamente cuáles pueden ser los puntos posibles de impacto del rayo. Acá, como vimos, la base de la nube era negativa y tenemos un espejo de carga en todos los hemisferios. Por razones que no voy a comentar, porque nos va a llevar un rato largo, empieza a aparecer una fulguración semi-ionizada que se va abriendo paso en el aire. Cada pasito de esto que se ve ahí, tiene aproximadamente entre unos 50 y unos 80 y 130 metros. Este tiempo lo recorren en una millonésima de segundo, un microsegundo. Se mueve un microsegundo y descansa 50 microsegundos. Doy un paso, descanso 50 veces más el tiempo que tardé en hacer el paso. Y así, pasando el tiempo, y esto se va propagando. Y estoy acercando mi cable de bujía. ¿Está bien? Con la diferencia, a medida que se va abriendo paso por distinta distribución de carga en las nubes, porque la carga no está uniformemente distribuida, ¿no es cierto? Este líder es que no lo vemos. Llega un momento que, cuando están dadas las condiciones, ¿no es cierto?, de cuasi ruptura, de ionización, de efecto corona, donde todavía no hay líder sustentable, sino que las cargas tienden a escaparse y empiezan a fulgurar, que bueno, trabajan en generadores, pero trabajan en presión, la tiene clarísima, empieza a aparecer este efecto. Y a medida que se va acercando, ya se va convirtiendo en una chispa ascendente o upward leader. Este se va llamando, que yo les comenté antes, es el step leader o líder por paso. Como le dije, se mueve según un pasito, un microsegundo, espera 50, tac, tac, y se va abriendo paso a través de distintos caminos semi-ionizados. Hasta que llega un momento que el tipo de cerca, pero como acá estamos hablando de longer gaps, de distancias grandes, aparecen dos chispas. Una viene descendiendo y todas estas tratan de conectar. Esto es cuando pasa el auto, que no siempre pegan en el mismo lugar, cuando acercamos el cable de bujía. Acá pasa lo mismo. Todos estos puntos cumplen condiciones de corona y empiezan a generar los streamers, que se llaman, es muy difícil de traducir, pues stream es corriente y líder es una corriente que se propaga adelante de otra, que serían unas chispas ascendentes sin propagación, pero que se ven, se pueden ver, pero nosotros no la vemos, se pueden propagar. Hasta que llega un momento que la que gana y conecta primero es la que se lleva la descarga. Y nosotros vemos como que la descarga parecería que subiera, pero en realidad sube y baja. La hago rápido, hace muchos años llevaba con mi hija en un shopping muy chiquitita, tiene 16 años, más de 10 años, y el señor viene con un globito para hacer un carrito. Tipo, apoya el globito, ¿no es cierto? Empieza a soltar, ¿y qué veía? Y yo me dije, esta es la explicación de cómo poder explicarlo. Cuando el tipo entraba el globito finito, se ponía gordo abajo, el tipo soplaba y se hacía finito y el estrangulamiento siempre estaba arriba. Entonces, son dos ondas, el tipo que soplaba y la onda que el impacto del retorno, que es esto, es lo que nosotros vemos, el resultado del rayo, que es la descarga violenta y lumínica, que es la onda que sube. ¿Cuál es la onda que sube? El globo
puede tener un tubo lleno de arena, lo apelmaza bien y lo pone vertical. Entonces tiene, la arena va para abajo, pero el hueco va para arriba. Son dos zonas. Lo que pasa es que la densidad de corriente va aumentando de abajo para arriba. El punto de la densidad de corriente por la superficie, primero el máximo es el punto del puente entre los dos, entre el ascendente y el descendente. La pregunta es, así como esto se ve en edificios, puede ser, en este edificio pueden haber salido varios, de todas las esquinas, de muchísimos puntos, y de este también, y de este también, y de este también. ¿De un pararrayos? Absolutamente. Justamente la idea del pararrayos, como se ve, todavía entramos en el pararrayos de gran radiación, es tratar de estar en el punto de conveniencia. No es que el rayo atrae, simplemente nosotros lo colocamos, como el tipo viene bajando, en un punto donde facilite el lanzamiento del medio ascendente y llegue antes que los demás, y gane la carrera. No es por maravilla de barrar, simplemente es un sistema posicional. Estamos hablando para buscar. Entonces, el secreto de esto es tratar de colocarlo en el lugar más correcto. La pregunta es decir, yo tengo esta mesa, estas mesas de edificio. Todos los puntos del edificio tienen, supongamos que el rayo viene del medio, todos los puntos del edificio tienen la misma probabilidad de lanzar el líder ascendente en busca del descendente, o hay algo más, hay alguna variable más que podemos agregar. Es decir, tiene la misma probabilidad del baricentro de lanzar un líder ascendente cuando está el tanque de agua en el edificio que un vértice. La respuesta es no. La respuesta es no. Los vértices, hay un estudio de los malayos, como 15 años, mandando entre embarazo y embarazo de la mujer, porque tiene como 7 hijos, mandaba el tipo sacaba la foto y mandaba a la mujer a sacar las fotos. Cuando la mujer la empezaba, la sacaba él, y la mujer entre chico y chico, tuvo 7, se llama cartón, o Zainara Medina cartón. La mujer se tomó todo el trabajo de compilar. Cuando empezó a aparecer la era digital, lo muestra esto es Malasia. Malasia es un lugar con 264 días de tormenta eléctrica por año. Es decir, que es un laboratorio en la Tierra. Encima, continua subtropical, que es peor que tropical. O tropical, que es peor que el ecuatorial. ¿No es cierto? Y entre la mujer estaba en la casa, se tomaba el trabajo de alcanzar a buscar las fotos iguales y mostrar el antes y el después. Hizo unos tremendos descubrimientos. Entre ellos, lo que parecía lógico, pero no había prueba. Y hasta que no se pruebe, no se cambia nada. Y justamente, el 80% de los líderes ascendentes tienden a salir de las esquinas. Quiere decir que la probabilidad de impacto no está uniformemente distribuida, porque es mucho más factible conseguir un líder ascendente que sea autosustentable para conectar con el descendente que si saliera del baricentro. ¿De dónde podemos ver para allá? Del baricentro. ¿Verdad? Debe ser que también con la concentración de cargas en una punta. Tiene que ver. Lo que pasa que a veces, muy buena pregunta, a veces, por ejemplo, te hizo una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Un pararrayos de punta aguda o un pararrayos mocho? ¿No es cierto? Creo que sale por ahí, como el cantor que canta los minutos. No, se llama el pararrayo mocho, que se conoce como plan, funciona mejor. Porque el pararrayo mocho, si usted tiene un efecto corona temprano, ese efecto corona genera una pila inversa que evita la propagación del líder ascendente para ir a buscarlo. Porque ¿qué es? Los que trabajan en corona se escapan las cargas y quedan rondando y genera un espejo de cargas al contrario, se comporta como una pila inversa. Entonces, el líder descendente no distingue. Esa nube de cargas inhibe la salida del líder. Entonces, pero uno está viendo brillante porque ve el efecto corona. En cambio, el rayo plano, al ser plano o redondeado, le cuesta mucho más emitir corona porque no tiene la punta. Entonces, el líder se sigue acercando cada vez más hasta que el tipo lo larga, y cuando lo larga es sustentable. O sea que un streamer se transformó en líder ascendente. Un streamer ascendente, que son estos películas, se transformó. Entonces, todo el tema de cómo lograr que un streamer se comporte como líder y pegue y enganche y conecte con el líder descendente es un tema de físico, es un tema apasionante porque forma parte de la eficiencia de nuestro sistema de captación.
porque no siempre, te voy a mostrar un montón de casos, van a ver como ustedes vieron. Mira antes, con el rayo que estaba cerquita y bien gracias, el rayo llegó, o sea que el tipo seguro lo largó, que nunca se propagó. Una pregunta. Sí. En el caso de estos edificios que tienen estructuras complejas, ¿pesa más el vértice o la forma de la estructura? O sea, me refiero a los hierros, la forma en que está armado ese edificio. Cuando hablamos de edificios de forma compleja, pues... No, un edificio compleja. Pero a lo que voy es que son complejos en cuanto a la estructura, ¿cierto? Tenemos un montón de columnas, tabiques, cada una con su hierro, con su caño de agua, o sea que hay una malla ahí conductora. Sí. Entonces, a los efectos del efecto del vértice, que uno tiene en cuenta por la forma geométrica del edificio, comparado contra la masa de hierro que yo tenga, distribuida de distinta manera en la estructura del edificio, ¿qué puede prestar más? Al edificio no le hace absolutamente nada la descarga, salvo el fenómeno indirecto que carga el bloque de hormigón donde uno sabe dónde va a caer. No como efecto, sino como para la atracción del rayo. ¿Cómo? No como efecto, sino para esa conexión. No, es una buena pregunta. La pregunta es, ¿qué pasaría si el edificio no fuera conductor, no tuviera hierro y fuera mampostería? ¿Sería menos capaz de emitir el hilo ascendente que un edificio que está conectado a tierra a través de la armadura? La respuesta es no. La respuesta es no. Como estamos hablando de cargas estáticas, uno habla de concentración de cargas estáticas también en el calor. De hecho, lo cargamos estática con un calor. Bueno, hay temas, es una buena pregunta, porque justamente hay determinados tipos de cuadrados, justamente se habla de que el viento altera muchísimo la densidad de cargas que rodea la estructura. Y el viento altera muchísimo, en ese punto, para esa situación particular, la capacidad de ese edificio de conectar. Como yo sé que me va a pegar, igualmente hay un procedimiento, un cálculo de riesgo y varios métodos de posicionamiento de los pararrayos. Pero que en los vértices va seguro, porque justamente donde yo sé que va a pegar es en el pararrayo, porque si no me pega el hormigón, repito, al edificio no hace absolutamente nada. El problema es que tengo de control como está cayendo, de 100 metros, 170 metros en Buenos Aires, un bloque así no sabemos qué va a pasar. Entonces, a veces, dependiendo del tipo de estructura, todas las manos empiezan de arriba para abajo, captar y disipar y después proteger todos los recursos que tenemos. Muchas veces conviene trabajar en eso. Y lo último que colocamos es el actor si es que hace falta. Porque si no preparamos todo el resto, como entrar con el moscorito en el centro del cordón. La conformación de hierro dulce continuo vinculado eléctricamente en toda la estructura, como se suele hacer las especificaciones de las estaciones transformadoras, ¿ayudan a mejorar esta situación? Sí, porque ahora vamos a ver porque justamente que potencializa todo el... Exacto. Le respondo, ya enseguida esa pregunta se pone mal. Bueno, yo quería dar estos edificios pueden ser personas en la playa. Entonces, con la diferencia que es una estructura inescrupulosa, por no decir otra cosa, que dijo que había colocado para rayos al aire libre en la playa. No, acá, de este tipo de rayos de radioacción. ¿Se escucha? Perdón. De pararrayos de radioacción cada 200 metros, hubo otra gente que dijo cada 24 metros. Imagínense el negocio que era esto, ¿no? Estos 3.000, 4.000 kilómetros de costa, utilizable, un chiche. No tienen vergüenza. Para un rayo, una persona puede morirse de 7 maneras, donde una de ellas que me pegue en la cabeza, hay otras 6 más. En realidad son 8. Pero son 7. Entonces, esto puede ser personas, pero aún la diferencia, ¿se acuerdan cómo fue en la playa?
hubo gente que murió, pero un montón de gente que cayó como efecto, fue un efecto dominó. Otro efecto que es, cuando pega acá el rayo, automáticamente como que puso el corto, se acaba campo eléctrico. Entonces estos líderes que salieron, esta generación de streamers, hubo circulación de carga, que no se propagó, pero hubo circulación de carga. Cuando esto se pone en corto, todo esto, streamers ascendentes que no conectaron, vuelven para atrás. ¿De acuerdo? A ver si se ve. Que no me acuerdo. Desaparece. Si esos streamers salieron de nuestro cuerpo, estamos en un problema. Porque esos streamers están en el orden de los 1000 amperes. De 100 a 1000 amperes. Toda la gente, cayó una atrás de la otra. Ni hablar, no hablamos de tensión del paso, son 7 efectos, ¿no? Side flash o descarga lateral. Side flash es justamente el efecto que vimos en los cables de bajada. Arco lateral. Es otra manera, el tipo está cerca, le cae un té, tac, y me llega a mí. Como cuando uno tiene buenas en tensión, que pega en esto, una vez que destruyó todo el gap de la brecha, puso un corto dos esferas y no se pone el corto. ¿Ok? Bueno, y así, ven que se apaga y vuelve a brillar. Se llama multiplicidad de rayos, son impulsos dentro de la propia descarga, que tiene su característica fundamental, estudiar este fenómeno, porque nos permite diseñar. Porque una característica de rayos es un frente de onda de la corriente. El frente del rayo tiene una característica donde cada pulso tiene la forma, me parece, no puedo dibujar, imagínense un vestido de novia con cola paradita, vista de perfil. La paradita tiene toda la cola del vestido. El frente de onda, como es un impulso de corriente, tiene una tremenda derivada de la corriente, un tremendo delta I sobre delta T, con lo cual el frente de onda se genera chispas y ioniza el aire. Y después, el calor está en el área bajo la curva, que sería la integral del pulso. El tiempo de la cola es muchísimo mayor que el tiempo del frente, pero el frente ionizó y la cola calentó y destruyó. ¿No es cierto? Eso es un tema que hay que estudiar muchísimo para poder hacer ejemplos. Yo en los cursos lo doy siempre. Fíjense que se oscurece y si dentro de los 40 milisegundos no aparece otro líder descendente a través del canal semillonizado, porque todavía no se extinguió, dentro de los 40 que se llama, ese líder descendente se llama Dart Leader o líder en flecha, ¿no es cierto? Que vuelve a conectar por un canal semillonizado y la nube se sigue descargando en distintos puntos. Para, descarga. Y eso que es otro problema que parpadea, ¿no? Bueno, hasta que desaparece. Esta es otra, fíjense en el árbol, otro sketch. Acá gana el árbol y no gana la casa. Pero los dos emiten el líder ascendente. Y ahí vemos que nos vamos a dar esto. Acá les presentamos dos rayos. Si el otro tenía el tenor para abajo, era un rayo descendente. Este es ascendente o descendente. Este es un rayo ascendente. Este rayo, vamos de vuelta al ejemplo. En este caso, vamos a hacer acá, es más fácil. En este caso, si yo estuviera lleno de magarrayos, toda la ciudad, y viene el líder ascendente que quiere conectar y generar una descarga. Cuando sale el líder de la nube, sale porque vio muchos rayos abajo, no tiene ni idea de dónde va a caer. La decisión la toma la llamada striking distance, distancia de impacto, que es fundamental para la protección. ¿Dónde va a pegar? Entonces, el hecho de que tengamos todo armado abajo no significa nunca que el rayo de arriba lo haya visto. Distinto es el caso del rayo ascendente, donde es decir, que la presencia de la estructura no altera el desenvolvimiento de la descarga. El rayo va a decidir que va a pegar al final. Todas las normas hablan de rayo descendente, y son rayos descendentes forman parte del 90% de los casos. Usted, por el ingeniero Pelli. En un aeropuerto, sí. todo
Sí. ¿Se toman prohibiciones para que no haya ningún Absolutamente. Ningún pararrayos, sistema de captación, ningún sistema de captación va a evitar bajo ninguna circunstancia la destrucción del equipamiento electrónico. Por eso dije piso abajo para arriba. Y lo único que logré es que pegara lo que yo quisiera. En vez de que me pegue la antena, me pegue mi pararrayos. Eso es todo. Pero después tenemos un fenómeno indirecto. Una cosa es la circulación de corriente y otra cosa son los campos inducidos. La probabilidad de daño electrónico por fenómeno indirecto, es decir, el rayo no me pega en la planta, me pega en el árbol, hasta 200, para la electrónica, 200 metros de distancia es como si el rayo me hubiera pegado en la propia planta. Y los autores en los congresos hablan de 3 kilómetros de distancia de radio. Acá, por ejemplo, acá en Olavarría son 3 kilómetros. Y los libros hablan de 1 kilómetro. Y en los congresos hablan de 3, pues se comprueba debido al sistema de detección que la destrucción fue por culpa de ese rayo. Y las normas consideran 500 metros. Con lo cual, la probabilidad de daño indirecto en electrónica es de 2.000 a 80.000%, de 20.000 a un 80.000% más grande que la probabilidad de que el rayo impacte en el lugar, en la propia planta. Es decir, que el equipamiento electrónico se puede quemar exactamente igual. Por eso, para eso el pararrayo no sirve, el sistema de captación no sirve absolutamente para nada. Por eso es fundamental que las CRT, los profesionales en la planta, midan sistemas. Porque las estafas se producen por la instalación de pararrayos conforme a norma y así, pararrayos. Y nadie puede decir que esa parte de la instalación, yo lo instalé conforme a norma. ¿Pero es un sistema? No. Con lo cual, si yo instalé nada más lo que usted me pidió, yo no tengo ninguna responsabilidad. Este es un rayo, y 5 minutos más, estoy faltando respeto al ingeniero Pello. Decía, este es un rayo posible, fíjense, ¿qué parte se descarga? La de arriba. ¿Qué carga tenía la parte el tope de la nube? Carga positiva. Este es un típico rayo positivo. Generalmente el rayo positivo no tiene multiplicidad, no parpadea y la corriente prospectiva es mucho mayor que la corriente. Puede llegar hasta 400 mA y típicamente son de 70 mA, pero monopulso. Acá en la Argentina, más o menos, salvo en la zona de la Mesopotamia, donde ya empezamos a tener el macizo de Brasil, estamos menos en el orden del 10%. En Brasil llega al 25%. Brasil estudia muchísimo el rayo positivo, porque cuando ellos están en el macizo, el rayo, fíjense que yo acá puedo tener una montaña, y de acuerdo a cómo se propaga la nube, es más fácil que salga el de descarga de la parte del tope de la nube que de abajo. Entonces, generalmente los rayos positivos están asociados al final de la tormenta, cuando la tormenta se desgaja, o en zonas montañosas y generalmente subtropicales. ¿Por qué subtropicales? Subtropicales o tropicales, porque si son ecuatoriales, la altura de la nube es tan elevada que prepondera la descarga nube-nube. ¿Okay? Tiro el concepto nada más. Fíjense que en este caso es descendente, pero positivo. A ver si puedo contestar. Respecto a lo que decía, ¿me repite la pregunta? El señor me había preguntado si te prometí. En las especificaciones de las últimas, digamos, ingeniería de construcción de estaciones transformadoras, los edificios de cerros y demás, se está especificando la continuidad física, sería estructural, con un hierro redondo, no anetado, que vincula toda la estructura en toda su extensión y luego se vinculan al mallado de puesta tierra. La pregunta es si eso mejora. Absolutamente. La protección exterior. La pregunta es, ¿qué porcentaje? Supongamos que tenemos un sistema de captación, perfecto, bajo las normas, verificamos, todo hacemos todo lo que tenemos que hacer, cumplimos con la norma, lo medimos la estructura, hicimos todas las pruebas, pega el pararrayo, que es el vaso. La segunda pregunta es, ¿qué porcentaje de la corriente del rayo va a circular por el camino que yo preparé y qué porcentaje va a entrar al interior de la estructura y me va a quemar todo? El valor de cálculo básico es del 50%, es decir, yo me maté para que pegue y cuando pegó se me fue 50 de él. ¿Por dónde? Por todos los recursos que tengan relación con el exterior. ¿Por qué? Empiezo a contestar su pregunta, es fundamental, porque la mejor protección es la jaula de Faraday. Pero cuando entro con un conductor a la jaula de Faraday la estoy perforando.
Eso se llama agujero de faro. Entonces ahí tengo que hacer algo, porque yo sé que me va a ingresar por ahí. Porque me va a ingresar, o me pegue la estructura, o me pegue en un árbol, esa línea se convierte en una antena. En un edificio, ¿por dónde bajaste? Eso es justamente lo que estamos hablando, de los componentes naturales. Nosotros podemos usar la propia estructura del edificio para justamente no utilizar conductor de bajada. Entonces, un ingeniero civil puede preguntar y tiene todo el derecho de decir, ¿pero cómo? ¿Eso no me va a alterar la estructura? La respuesta es no. Cuando la estructura está bien hecha, donde los pelos cumplen con el CIRSOC 201, que para mí, no me acuerdo cuál es el metal, el 201, el 401 es para metal, y otro para hormigón armado, donde todas las columnas se solapan más de 20 veces su diámetro. Las ataduras están bien hechas, etcétera, etcétera. Aunque el solapado sea no me sale el nombre, tangencial, cosa que a mí no me gusta, al rayo no le gusta lo tangencial, son tantos pelos atados que funciona y no genera ningún calor, salvo que ya estuviera rajada la estructura. O sea, la pregunta es, cuanto más pelos tenga de hormigón, más seguro es y menos probabilidad que raje. La respuesta es sí. Eso se llama sistema buffer. Uno puede calcular qué cantidad de hierro necesita para manejar determinada corriente sin rajarlo. Pero normalmente todos los edificios cumplen perfectamente. De hecho, sin necesidad de agregar ningún conductor adicional en el medio, como se decía, porque el CIRSOC, que depende del INTI, Centro de Investigaciones para Reglamentaciones de Seguridad de las Obras Civiles, dice que todas esas estructuras que estén hechas conforme al CIRSOC pueden conducir perfectamente el rayo y se oponen completamente a agregar cualquier pelo aunque conduzca, esté totalmente puenteadito por adentro, porque a los civiles no les gusta que les altere el centro de masa. Pero es un sistema estático. Y eso es lo que dice la ingeniera Marta Parmigiani en sus notas, que las tengo, ¿no? Las tengo acá, no las vamos a ver. Pero que la necesite, que la quiera ver, la tengo. Pues, bueno, entonces lo que usted dice es correctísimo, porque nosotros vamos formando una cuasi jaula de Faraday. La radiofrecuencia que entra va a estar relacionada directamente al largo de la diagonal de cada cuadrícula. Entonces, no solo que se va a comportar como una jaula de Faraday, sino que además se comporta en el interior de un conductor del campo cero. Yo soy un pajarito arriba del cable de tensión. Y voy acá a la foto y termino acá y no llegué ni a la, como siempre. Como dije cuando hablamos de rayos disparados por cohete hace 6 años, mi capacidad de síntesis es lamentable y después de 6 años estoy más gordo, más viejo, más pelado, pero eso no lo cambié. Sí, perdón. ¿Cómo? El método de Langer. ¿De Langer? Langer, sí. No sé qué es el método de Langer. Eso es para el cálculo de las alturas. Claro. El cálculo el método del esfero rodante. Es una hipérbola invertida. Para definir las alturas de las cámaras. ¿Eso usted dice que pasa una torre de transmisión? Una estación transformadora grande, de alta media. Sí, es fundamental. Uno de los temas. El método es el método de la esfera rodante que se usa. No, en realidad es una esfera que cuando es una porción de una esfera. Es una porción de una esfera. Porque tenemos dos problemas. Con la esfera determinamos cuáles son los posibles puntos de impacto, pero después tenemos que calcular si ese punto, perdón. ¿Cómo? El esfera rodante permite determinar cuáles son los posibles puntos de impacto en la línea de alta tensión. Es un tema que permanentemente se investiga. Los maestros son los griegos, los italianos, los suizos. Fíjense que coinciden todos con los alpinos, ¿no? Todo lo que tiene que llevar alta tensión por la montaña en el mundo. Para poder determinar cuáles son los posibles puntos de impacto. Una vez que uno lo determina, tiene que hacer un segundo cálculo para ver si colocando a esa altura el hilo de guarda es suficiente la altura como para que no me salte un back flashover, que se llama, que es un arco invertido, porque estoy en la altura, el rayo me pegó, pero resulta que me generó un arco y me pegó la línea.
Entonces tengo que hacer doble cálculo, uno de aislación y otro de probabilidad de impacto en ese punto. Y no ¿Cómo? sirve de nada usar observadores. ¿Cómo? No sirve de nada usar en ese caso los observadores. ¿Qué son? No, es porque observadores Ustedes dicen los días de chispa, los cerganos. los no convencionales. No. ¿Vos se lo preguntas? Sí, señor. En los paquetes de los reactores nucleares no se utiliza la guía de bajada, se utiliza la estructura de... Mira, acá tengo una foto de eso. Justamente la pared en las plantas nucleares, la pared tiene que cumplir como una jaula de Faraday, con lo cual la concentración tiene que cumplir, por temas mecánicos, por una posible rajadura, explosión, etc., tiene que cumplir como jaula de Faraday, porque estoy irradiando onda corta, con lo cual es bien cerrada, y tiene que tener atenuación de radioactividad. Y la radiación de radioactividad depende de la conductividad y del espesor. Y tienen 1,5 metros. Entonces, si uno trabaja en el tope de la chimenea como corresponde, y maneja bien el hormigón, y desde el vamos, cuando la obra se está haciendo, usted tiene un excelente sistema de puesta a tierra y de bajada de muy bajo costo y mucho más eficiente, muchísimo más eficiente que cualquier cosa artificial que le podamos responder. Bueno, voy a responder acá el tema de respondo y termino acá. Y una vez más, paso vergüenza porque no llegué, pues no quiero hacer perder más tiempo. Fíjense el tema de jaula de Faraday, con lo cual nosotros también, el auto se convierte es el mejor lugar donde nos tenemos que esconder en una tormenta. Ese mismo, ¿podemos reproducir en una estructura un efecto de jaula de Faraday? Sí, ahora lo vamos a ver. No es lo mismo esta descarga, esta y esta que esta. Esta es una descarga de un generador de alta tensión y este es un generador de tipo Tesla. Son dos tipos de descargas diferentes. Sin embargo, esta es mucho más poderosa. El tipo está como si nada. Esta es una prueba con gente y primero empezaron con conejos, después metieron personas en los autos con generadores de alta tensión. No hubo ningún tipo de problema. Nunca salgan del auto, porque lo que no protege son las cubiertas, protege el concepto de la jaula de Faraday. A lo sumo perforará la chapa. Este es el maestro australiano, éramos tan jóvenes y tan más flacos. Matt Arbeniza, hoy jubilado, es el maestro de la jaula de Faraday. Este tipo no la pude conseguir porque la tenía y no la puedo conseguir. La foto del tipo con 4 fierros que se hace descargar unos 8 megavolts de altísima corriente y el tipo está metido adentro de 4 fierros y no la puedo conseguir. Este señor, un maestro de maestros, Matt Arbeniza, ya está jubilado, aparte contra un gurú dentro de las descargas atmosféricas, ¿no? Australiano el tipo. Acá es un poquito el tema de cómo trabaja, pero no lo voy a mostrar. Y este sería nuestro sistema de protección exterior ideal. Pero esto es imposible de implementar con una estructura. Sin embargo, yo lo he diseñado con esto. Esta es una emisora de radio donde se trató de justamente colocar todos recubrimientos metálicos para que justamente llegara a conformar el método de la jaula de Faraday. El problema con la jaula de Faraday, ante el rayo, que tenemos que calcular el espesor del techo, porque el rayo, entre sus efectos, tiene el efecto de perforar. Y es el efecto que se llama de la carga, que es muy parecido al efecto por el cual perfora una soldadora. Porque usted fíjese que agarra una soldadora de electrodo. Usted pone el electrodo, tiene la máxima corriente, pero el electrodo se pegó. Sin embargo, no fundió nada. Y si uno genera la situación favorable de arco, ¿no es cierto? Con mucha menos corriente está fundiendo y está generando calor. Eso es lo que hace el arco. El primer agujero lo genera por el efecto de carga eléctrica, I por T. A mí me llevó mucho tiempo entender por qué I por T y no I cuadrado T. Y el calor lo genera por el I al cuadrado T, por la corriente al cuadrado por el efecto Joule, ¿no es cierto? Y acá la aproximación de la jaula de Faraday de estructura. Una cuasi jaula de Faraday. Obviamente,
esto es una aberración, pero está en todos lados, porque yo puedo usar en las estructuras nuevas el hormigón armado, haciendo las mediciones y filmando y haciéndome cargo. Pero el cliente gasta muchísimo menos dinero, es muchísimo más eficiente y mucho menos peligroso que cualquier elemento exterior que yo agregue. Ahora, si hay mampostería, no me queda otra. Es un monumento histórico. Me la tengo que rebuscar. Acá se crean tremendas tensiones si uno está cerca. ¿No? Acá tienen, para terminar un carro de Fara y me voy, acá tienen, el avión siguió como si nada. La seguridad de los aviones respecto a los rayos aumentó muchísimo en los últimos 20 años. 20 años atrás tenía una buena estadística de caída debido al tema de rayos. Fíjense, este es el efecto de fundición, el efecto de la carga eléctrica, el efecto electrodo. Al avión no le pasó nada, aterrizó y todo. Acá le destruyó la escobilla antiestática. Y acá estamos hablando de 1 centímetro de aluminio, ¿no? O más. Un flor de agujero. Y esto es un rayo inducido en altura, donde el avión genera, que es un tema de estudio interesante con el tema de rayos disparados por cohete, la interposición del avión, ¿no es cierto?, genera un cortocircuito de nube de tierra que genera un rayo ascendente hacia arriba y un rayo descendente hacia abajo. ¿No? Es muy común. Bueno, acá termino, les pido mis disculpas, pido disculpas al ingeniero Pesci que me sigue, y alguna pregunta que pueda responder. Bueno, muchas gracias y discúlpenme.